Mare Klausunen erakusketaren nolabaiteko laburpen oso laburtua da galdera. Zeina da itsasoa? ¿De quién es el mar? Esa es la cuestión por la que la humanidad debate y pelea desde tiempo inmemorial, desde el inicio de las civilizaciones. Una cuestión que ha llegado hasta nuestros días y que tiene unos efectos absolutamente fundamentales en todo lo que es la organización económica, social, política del mundo actual y con unas consecuencias medioambientales que se han tratado en otra charla previa. También las cuestiones sociales, económicas, políticas se han tratado también en otra sesión, la primera, que fue de Juanjo Álvarez. Y hoy, pues evidentemente, hay otra vertiente que es, bueno, quizá la más dramática, la más trágica, ¿no? Que es la cuestión de la crisis humanitaria que estamos, bueno, viviendo. Más que viviendo, somos espectadores, ¿no? En Occidente somos espectadores de esa crisis y en parte importante también los causantes, ¿no? de esa crisis. Y bueno, de todo ello nos ha venido a hablar Íñigo Mijangos. Él es un hombre de mar experto en cuestiones de salvamento marítimo. A lo largo de su vida pues, ha colaborado, por ejemplo, en la Cruz Roja, ha trabajado durante muchos años, y él es fundador de la ONG Sociedad de Salvamento Marítimo, y patronea o capitanea el Aitamari, quizá el buque insignia, el elemento más llamativo de la labor que hace esa ONG, sobre todo en el mundo mediterráneo, en torno a la crisis humanitaria que se está produciendo entre el norte de África y el sur de Europa. Y bueno, ese es un poquito pues la cuestión, el tema que nos ha venido Íñigo a exponer. Y yo, sin más preámbulos, te cedo la palabra, Íñigo. Muchísimas gracias por tu presencia y bueno, yo creo que va a ser un tema de candente actualidad y yo creo que es importante que tratemos esta cuestión. Muchísimas gracias. Nada, es que ricasco. Gracias al Museo Marítimo Vasco por la invitación y bueno, y por el interés, ¿no? Y bueno, pues cuando me llamasteis he estado siguiendo un poco las charlas que están en YouTube y bueno, pues creo que es un tema también bastante interesante, bueno, por lo menos para los chiflados, ¿no? que nos gusta el mar y toda la historia y estas cosas. Entonces, bueno, yo, la presentación la agradezco, no me considero ningún experto, ni mucho menos. Bueno, pues me gusta, soy, digamos, un observador atento en todo caso. Y bueno, pues yo aquí voy a intentar, me interrumpís, me preguntéis lo que queráis en cualquier momento, que sea una charla un poco dinámica, porque si no vais a terminar con este calor todos y todas dormidos. Entonces, bueno, yo había planteado en la charla igual primero hacer una pequeña introducción al hilo también de las charlas anteriores que se han hecho y bueno, pues también un poco por hacer una reflexión sobre los derechos humanos en el mar, ¿no? Y como también entiendo que la intención de la exposición es relacionarlo con Euskadi, con el mundo vasco, pues bueno, hay algún par de elementos que, bueno, pues entiendo que serán casualidades históricas, pero bueno, yo creo que son hechos también importantes de comentar. Otra cosa también, Salvamento Marítimo Humanitario, el proyecto más importante que se nos conoce es el Aitamari, ese que nos hace, pues bueno, nos pone a veces en las páginas de los periódicos y en los teleberris, pero aparte de esto, nosotros trabajamos también en otros proyectos, en Latinoamérica, en entornos también relacionados con el mar, en Ecuador, en Manta, que se considera la capital del atún o del bonito allí en el Pacífico,
donde hay pues, muchos barcos pesqueros, de empresas vascas y de empresas gallegas que han ido allí y han explotado aquella zona del mar, al hilo también de lo que estamos hablando, ¿no? De la explotación de los recursos marinos. Bueno, pues ahí trabajamos con mujeres de marinos que se quedan en casa y que muchas de ellas también son víctimas de violencia, pues por los hábitos que hay, ¿no? Bueno, pues de consumo de alcohol, etcétera, y bueno, pues de violencia que puede haber arraigada en esas comunidades. Y también hemos empezado a trabajar en África también, y en Atenas también trabajamos con otro proyecto de cuando estuvimos en Quíos. Entonces, bueno, aunque el proyecto más conocido es el Aita Mari, y el más costoso también tengo que decir, que es el que se come todos los recursos o gran parte de los recursos de salvamento marítimo humanitario, tenemos otros proyectos. Y también es fundamental para nosotros el de sensibilización, ¿no? De sensibilización para que la sociedad pues estemos despiertos y seamos conscientes de la importancia que tiene pues todo lo que pasa a nuestro alrededor, que un poco pues esta charla estaría un poco dentro de todo esto. Trabajamos mucho en ikastolas, en centros escolares, no solo ya en Euskadi, sino también en la comunidad del País Valenciano, que es donde está ahora el barco, en Madrid, en Cantabria. Bueno, pues ahí también trabajamos, ¿eh? Entonces no os quedéis solo con la idea de la Aita Mari, que es la más bonita si queremos, o la más llamativa, pero las otras también son importantes, ¿no? Y de hecho, bueno, en el barco hacemos puertas abiertas y es muy interesante también conectar con la gente joven y ver un poco, pues bueno, cómo están cambiando muchos valores y muchas cosas, ¿eh? Que creo que el otro día lo comentaba con una educadora, digo, no sé qué hemos hecho mal, ¿no? Porque a veces te sorprenden los comentarios de la gente joven y tenemos que estar atentos a eso también, porque eso es el futuro. Y sin más, arranco. Preparando la charla, le comentaba antes, quería hilvanar con la situación geopolítica, ¿no? El mar al final pues ha sido siempre un espejo y bueno, pues han sido las rutas comerciales y donde se ha desarrollado pues las grandes transformaciones de la humanidad, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco preparando todo esto y queriéndolo un poco relacionar con la geopolítica, con el análisis que hizo Juanjo Álvarez y con el análisis también del impacto de la actividad humana en el mar, en el medio ambiente, en la parte ecológica, pues me ha venido regalado el Día de los Océanos, ¿no? Que fue el domingo pasado, y al hilo de esto, pues bueno, se celebra en Niza la reunión internacional, la tercera congreso, como lo llaman, conferencia del océano, ¿no? Y se juntan todos los países de la ONU, y bueno, pues Macron hace en la inauguración su discurso, y bueno, pues yo me quedé con una frase que yo creo que resume muy bien, bueno, pues cuál es el futuro, ¿no? Que están reservando para el océano, ¿no? Y entonces decía Macron que había que reinventar la economía azul. Sí. Y decía, el mar representa, ante todo, para los pueblos alrededor del mundo, una fuente de ingresos, de empleo, de alimentos y de innovación. Esta es la declaración de intenciones de la tercera reunión internacional, donde se reúnen todos los países para determinar cómo vamos a enfrentar en el futuro el desarrollo del mar, si hace falta desarrollarlo. Entonces, como digo, a lo largo de la historia ha sido un reflejo, ¿no? de la historia de la humanidad. Entonces, vamos a hablar de derechos humanos y decimos, pues yo creo que la violación de derechos humanos histórica más grande que se ha producido es el tráfico de esclavos, que durante 400 años pues ha estado normalizado, ha sido algo legal, ha sido una práctica promovida por los estados y que ha movido la economía de la historia y ha desarrollado Europa, y es una actividad que hemos hecho los europeos y de la que nos hemos beneficiado los europeos. Y entonces, pues si hablamos de derechos humanos, pues yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Ahora decimos el drama que estamos viviendo ahora, pero esto no es de hoy. Los seres humanos hemos hecho esta actividad, ¿no? Hemos tratado a otros seres humanos, otras personas como animales. Y ahí España y nuestro entorno también ha tenido mucho que decir. Y de hecho España, que muchos dicen que no, bueno, hay sus
la gente que dice, ¿no?, que los reyes católicos prohibieron la esclavitud, cuando fue todo lo contrario. España fue el último país en derogar la esclavitud, en 1886. En Cuba, en España sí, no se podía tener esclavos, pero en Cuba sí podíamos tener esclavos. Y era una de las provincias, o la provincia más rica, que producía más dinero de España. Entonces, bueno, pues cuando se revisa la historia, hay veces que tachan unas cuantas líneas por ciertos intereses, ¿no? Y bueno, un poco, si me perdonáis un poco el giro, por lo menos vamos a quedarnos con lo positivo, coincidiendo con esa derogación de la esclavitud. En esa época, en 1866, es cuando deteníamos a Itamari. Entonces no nos vamos a quedar solamente que la humanidad ha utilizado el mar, o el mar ha inspirado esta explotación del hombre por el hombre, sino que también ha inspirado solidaridad y ha inspirado hermandad. Y el caso de José María Zubía, que lo conocéis muy bien aquí en San Sebastián y en Zumaya, pues es una persona que, bueno, pues que murió entregándose a sus hermanos, a sus compañeros pescadores, ¿no? Las cofradías de pescadores, las hermandades, la hermandad Estela Maris alrededor de todo el mundo, que, bueno, pues que da apoyo, que presta apoyo a las personas que se quedan en puerto, desatendidas. Entonces, bueno, pues sí que también el mar ha representado solidaridad y hermandad. Entonces, cuando leo estas frases, estas palabras de Macron, digo, joder, ¿y no podría inspirarle otra cosa, aparte de codicia? ¿No podíamos mirar el mar con otra mirada, con otra visión? No solamente, aparte, pues bueno, por la propia hermosura que nos pueda representar, la paz, la tranquilidad que todo el mundo siente, ¿no? Cuando, bueno, la fuerza, el vigor del mar, no te puede despertar otras cosas. Tiene que ser la codicia. Y ya estamos otra vez haciendo planes de colonizar el mar, ¿no? Que bueno, hay también los fondos marinos con todos los minerales que hay. Bueno, se va a desarrollar, eso no cabe ninguna duda, se va a desarrollar tecnología minera para los fondos marinos y los vamos a arrasar, se va a destrozar, ¿no? Entonces, bueno, se ha ido desarrollando la legislación. Ahora también, por cierto, hemos visto cómo han atacado al barco, al Madeleine, que iba hacia Gaza, como le han atacado en aguas internacionales, en un acto que no tiene ninguna justificación política. Estaban en aguas internacionales. Si hubiesen estado en las aguas adyacentes de Gaza, tampoco, pero bueno, si ellos, el Estado de Israel considera que eso es su territorio, pues todavía ahí tendría alguna justificación, pero en aguas internacionales, señores, las aguas internacionales son de todos. Se puede navegar por las aguas internacionales sin tener que pedir permiso a nadie. El barco se sujetará a la normativa de su país de bandera, punto, pelota. Y cuando te acercas a un país ribereño, a 24 millas, ese país podrá interceptarte y te podrá preguntar cuáles son tus intenciones para entrar en sus aguas territoriales. A partir de ahí, de 24 millas, pero en aguas internacionales, bueno, pues ahí vemos, ¿no?, el respeto que hay. Pero bueno, eso es un paréntesis, sin más. Entonces, bueno, pues un poco volviendo a esto, a la introducción un poco histórica que quería hacer, también quería comentar, hablando de los derechos humanos, cómo en aquellos años de la Revolución Francesa, como también el mar representa, y nuestra tierra, Euskadi, representa o tiene también por lo menos una chinchetita ahí en la historia, ¿no? Porque le tenemos a Lafayette, que en su primer viaje a América, llevándose debajo del brazo los principios de la Revolución Francesa, que fueron lo que se considera el origen de la Declaración de los Derechos Humanos, cuando se hacen los derechos del hombre, que luego un poco más tarde se pone del hombre y ciudadano, y luego se añaden los derechos de la mujer. Ahí, bueno, se hizo un trabajo también, también otro punto, ¿no? Pero bueno, Lafayette, que participa en todo ese desarrollo de la ideología, de la ilustración de la Revolución Francesa, en su viaje a Estados Unidos, zarpa del puerto de Pasaia. Entonces, bueno, pues ahí también tenemos otra, pues bueno, son casualidades de la historia, pero bueno,
tenemos que hacernos valer también, ¿no? En Euskadi, ¿no? Y bueno, pues hay también las ideas de la Ilustración, zarpan hacia América, lo que luego se traslada a la Constitución americana de Estados Unidos. Bueno, pues las ideas de la Ilustración pues pasaron por aquí. Entonces, bueno, son un poco pues unos apuntes históricos que me apetecía hacerlos, si queréis, es un poco romántico, pero bueno, creo que era interesante, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, pues era un poco otro apunte interesante que quería yo señalar, son las rutas migratorias, ¿no? Yendo ya un poco a la materia que queremos tratar. Luego he traído un vídeo que es un testimonio de un superviviente de las rutas del Mediterráneo central. Esto es una ponencia, vamos, una charla que se hizo en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, propiciada por el grupo de la izquierda, por el grupo UE, de la izquierda europea. Y bueno, pues invitaron a varias personas y bueno, pues esto es un testimonio que yo grabé, es parcial, está traducido, originalmente él habla en francés y se hace con traducción simultánea y bueno, pues un poco vais a ver que el vídeo está cortado, pero básicamente por no estar escuchándole a él hablando en francés y luego la traducción en castellano, por no hacerlo muy largo, son 13 minutos. Pero bueno, antes que eso, nosotros cuando hablamos de este drama de las rutas migratorias, estamos pensando en Canarias, en el Mediterráneo, y bueno, pues algunos sois también conscientes de la tercera ruta que hay, fundamentalmente para entrar en Europa, que es la ruta del Egeo, que luego sigue por los Balcanes, pues eso siempre estamos pensando en eso, ¿no? Pero realmente hay muchas más rutas en el mar que también están utilizadas por personas intentando migrar, intentando mejorar sus condiciones de vida o huyendo de la guerra o de la pobreza, ¿no? Casi siempre es de la pobreza, muchas es de la guerra, pero casi siempre, y las más intensas, por decirlo de alguna manera, las más constantes son de la pobreza. Y no es casualidad que son siempre del sur hacia el norte, de las colonias hacia las metrópolis, volviendo un poco a lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Y a las intenciones que tenemos sobre el mar. Entonces ahí pues hay algunas rutas, yo me las he apuntado aquí para no dejarme ninguna, de las que yo he ido viendo. Tenemos los balseros, tenemos las rutas en el Caribe, la más conocida de los balseros, que llevan pues mucho tiempo, pero también hay rutas más pequeñas, menos conocidas, que por ejemplo que son de Venezuela a las Antillas holandesas. Entonces, por ejemplo, pues es otra de las rutas que, bueno, pues no la conocemos, pero está ahí, y está activa y está funcionando, ¿no? Tenemos en el Índico occidental, en Madagascar, en toda esa zona, también tenemos, porque hay dos islas que son dos archipiélagos, que son territorios de ultramar franceses, todavía hoy, y entonces, pues la gente, lo mismo del continente africano que de Madagascar, tratan de llegar a esos archipiélagos, pues para luego a partir de ahí, pues me imagino que poder o intentar entrar en Europa una vez que están en territorio ultramar francés. Entonces, bueno, pues son rutas que están activas hoy en día, que todos los años mueren personas, no en los números que mueren en el Mediterráneo central, es verdad que es la más mortífera del mundo, pero hay otras rutas también y otras situaciones que también están propiciando esa violación de los derechos humanos. Tenemos el Canal de la Mancha, también, en el centro de Europa. La gente, una vez que llega a Europa, quiere cruzar a Inglaterra, porque tiene sus comunidades, sus familiares y su destino en su proyecto migratorio es Inglaterra, pues también tenemos ahí, y también ahí se producen fallecimientos en el corazón de Europa. No habrá medios para impedir esto, no se podrán dar otro tipo de posibilidades o de facilidades o de mecanismos, ¿no? Fundamentalmente vías seguras, ¿no? Eso lo comentaré un poco al final, ¿no? Tenemos Yemen y Somalia también, esa zona, también ahí hay un tráfico muy importante de las personas huyendo de la guerra de Yemen hacia Somalia y Djibouti.
Ahí también hay un tráfico muy grande de personas. Ahí se produce en ambos sentidos, curiosamente. Hay gente que cruza huyendo de la guerra de Yemen, que lleva muchos años, y bueno, pues son bombardeos indiscriminados hacia la población civil, ahí se están produciendo unas barbaridades que nosotros no nos enteramos, pero curiosamente también huyendo de la pobreza y de la desertización, se produce en el sentido contrario con la intención de llegar hacia los países árabes, hacia los Emiratos. Los Emiratos son un mercado de trabajo donde trabaja muchísima gente, también de Bangladesh, gente que nosotros rescatamos en el Mediterráneo Central, vienen de Bangladesh, pero pasan previamente por Emiratos, que ahí donde se les contrata en unas condiciones horrorosas, hacen algo de dinero y con ese dinero van a Libia, porque luego también tienen más facilidad de tener vuelos hacia Libia o hacia Egipto, y luego de allí cogen la ruta marítima. Entonces, bueno, esa es otra ruta que también existe, ¿no? Y digamos que tenemos también los Rohingya, os sonará, ahí también ha habido y sigue habiendo, ahora con menos intensidad, pero en el año 2017, 2018, incluso una de las ONGs que estaba trabajando en el Mediterráneo Central, MOAS, que era una ONG maltesa, se trasladaron a esa zona del Índico para atender a los rohingyas, que muchos salían en botes intentando huir también de un genocidio, de una limpieza étnica que se estaba produciendo en aquel momento y se sigue produciendo hoy en día en menor intensidad, pero sigue habiendo persecución de esa etnia, fundamentalmente pues, por una cuestión cultural religiosa. Y finalmente, bueno, yo creo que la que más me llamó a mí la atención, que yo no lo sabía, no era consciente de esto, pero una de las reuniones que teníamos con ACNUR, que es un poco la que me puso la lucecita, uno de los problemas que tenemos es que los barcos mercantes, cuando se encuentran con las pateras, muchos rechazan darles asistencia, porque la incidencia, el coste sobre el tráfico de ese barco es muy grande. Estos van al final con las agendas, con los calendarios muy apretados, a veces llevan frutas, llevan piñas que cogen en el Caribe y tienen que llegar en tal fecha a puerto, porque si llegan un día más tarde, todo ese género se ha echado a perder. Entonces, bueno, van muy ajustados en sus rutas marítimas y tienen mucha penalización el llegar pues unos días más tarde. Claro, si te tienes que detener a dar abrigo o a recoger un bote con migrantes y encima te tienes que desviar de tu rumbo para desembarcarlos, pues hay muchos barcos mercantes que ignoran los avisos y salen y siguen de paso. Y en las reuniones que tenemos con ACNUR, pues nos señalaron que ya hay mecanismos, que ya existían mecanismos que se diseñaron en los años 60 y 70 por parte de la industria marítima. ¿Cuándo? Pues cuando se produjeron las guerras de Corea y de Vietnam. Ahí hubo una salida masiva de cayucos y de botes que llaman los boat people, de gente que huía de esas guerras y pues se esparcían por todo el mar, ¿no? Intentando llegar pues a otros países. Y ahí sí que se determinaron unos fondos que establecían las aseguradoras y las grandes navieras para compensar las pérdidas en el caso de que un barco mercante tuviese una penalización por atender estos botes. O sea que estos problemas con los que nos encontramos ahora, que parece que nos hablan de la crisis migratoria como que ha nacido ayer, que ya llevamos 10 años por lo menos, que yo sepa, menos de ayer, que seguimos dándole vueltas a lo mismo y no ha mejorado, es algo que ya existía en los años 60 y 70 y 80, no es nuevo. Entonces, bueno, pues son las voluntades políticas, al final, las que pueden hacer cambiar las cosas, y las voluntades políticas se cambian también porque nosotros, la sociedad civil, las demandamos, ¿no? Entonces, bueno, pues si nos organizamos, si nos movilizamos y ponemos en evidencia a las instituciones, vamos a decir, bueno, no son las instituciones, son las personas que se sienten en los sillones de las instituciones, pues bueno, se podrán cambiar algunas cosas. Entonces, sin enrollarme más en esto, podemos poner el testimonio de este chico y luego ya después pues entramos ya en el Mediterráneo Central y en el trabajo más específico que hacemos nosotros con el Aita Mari.
Desde aquí, pues. Igual le tienes que quitar, está ahí muy eso. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias al equipo de investigadores que han hecho posible que se escuche nuestra voz. También me gustaría dar las gracias a los miembros del Parlamento que han hecho posible esto. Estamos aquí para hablar de una cuestión, que es la trata de personas humanas. Para mí es más que eso, y antes de empezar con mi testimonio, me gustaría subrayar aquí que no hablo contra el pueblo tunecino, sino contra el sistema establecido para enviar a las personas negras subsaharianas al desierto. En mayo, la Guardia Nacional tunecina me detuvo. Sabía que podía ser un simple control rutinario. Me preguntaron cuánto tiempo llevaba en Túnez. Les he dicho que llevaba 3 meses. Me llevaron a la comisaría para comprobarlo y ese mismo día ya dormí en la cárcel. Y a partir de ahí, bueno, pues fueron 7 meses y medio. Me sorprende estar en la cárcel porque salí de Marruecos como solicitante de asilo. Y en el momento en que que llego a la cárcel, pues llamo a ACNUR para que poder hacer la apelación. He estado en la celda 12 de la prisión de Shinab. Allí he estado 3 meses. Después me llevaron al tribunal. El juez me ha condenado a 8 meses de privación de libertad y a los 7 meses y medio me liberaron. Ese mismo día, con el certificado oficial del jefe de la cárcel diciendo que había ya cumplido mi sentencia, los guardias de la prisión me han llevado a una comisaría. Me han dicho, bueno, aquí pues se van a hacer los últimos trámites de la liberación. Y además hasta me preguntaban, ¿y qué vas a hacer ahora? Y se reían, porque yo creo que sabían lo que iba a pasar. Poco después llegaron unos guardias nacionales. Yo todavía tenía las esposas, no me las han quitado, y me han llevado al puerto de Fax. Ahí había también otras personas de color, inmigrantes subsaharianos, que estaban sentados en el suelo. Llegaron 2 autobuses, lo mismo que acaban de contarnos ahora, ¿no? Llegaron esos 2 vehículos, había 150 en cada uno. Buenos días, señores y señores. Espera. Me llamo, como ya han calculado, Camerunés de nacimiento. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias Dale por ahí, a ver. a los guardias de la prisión. Me han llevado a una comisaría. Me han dicho, bueno, aquí pues, se van a hacer los últimos trámites de la liberación. Y además, hasta me preguntaban, ¿y qué vas a hacer ahora? Y se reían, porque yo creo que sabían lo que iba a pasar. Poco después llegaron unos guardias nacionales. Yo todavía tenía las esposas, no me las han quitado, y me han llevado al puerto de Fax. Ahí había también otras personas de color, inmigrantes subsaharianos, que estaban sentados en el suelo. Llegaron 2 autobuses, lo mismo que acaban de contarnos ahora, ¿no? Llegaron esos 2 vehículos, había 150 en cada autobús. Se lo aseguro, había gente tirada por el suelo y así nos han llevado al primer campo militar. A mí me sorprendió, pero parece que todo el mundo sabía lo que pasaba. Los guardias lo decían, juntamos a todos los migrantes negros. Y yo me quejaba y me decían, pero bueno, ¿de qué te quejas? ¿Por qué te crees que has estado en la cárcel? En cualquier caso, nos han llevado a la frontera
con Argelia y nos han llevado a un campo militar. Sinceramente, no sé muy bien qué ha pasado. No sé, nos han llevado allí y nos han tratado como si hubiésemos querido hacer un golpe de Estado. Algunos le han roto un brazo, nos han golpeado. Había una pareja con una mujer embarazada y la pegaron al marido, ella gritaba y la empujaron y ella cayó sobre su vientre. Hemos pasado la noche ahí después de esa tortura. Hemos dormido en catres estrechos. Vinieron camiones militares, de esos que van por el desierto. Y con esos camiones nos han llevado a un segundo campo. Me ha sorprendido ver esa reja de la jaula, como la llamas, pues es lo mismo que he vivido yo. Y allí he estado durante 3 meses. Al mismo tiempo, Es este centro del que está hablando. vamos a ver, no teníamos siquiera la posibilidad de tapar esa reja. Estábamos ahí expuestos al sol, no teníamos de comer. Nos daban un pan por 4 personas, para 4 personas, y una botella de agua por día para 4 personas. El tercer día, primera por la mañana, nos dijeron, bueno, nos vamos a llevar a una ONG. Yo entonces me puse muy contento y orgulloso, porque vamos a ver, yo sentía que estaba muriéndome. Yo no entendía nada. Y nos dicen que los vamos a llevar a las ONGs. Nos suben a los vehículos, nos han llevado a la frontera con Libia. Y una vez llegados allí, había que caminar un poco. Han parado los vehículos. El jefe ha dejado a sus hombres con los vehículos y él ha atravesado la frontera con nosotros. Teníamos nuestros pasaportes, nuestros teléfonos. Nos habían registrado, claro. Tenían que desnudarte y te registran todo, incluso las mujeres. Bueno, pues el jefe atravesó con nosotros y al otro lado nos hacían señales y nos preguntaron quién sabe bailar, quién sabe cantar. Entonces el jefe escogió gente al azar y nos dio temas y nos pidió que cantáramos. Venga, tienes que cantar para poder venir a Libia. Pues la gente empezó a cantar, a bailar, se reían de nosotros. Durante 30 minutos nos hicieron bailar y cantar, se reían de nosotros. Y entonces nos condujeron ante otro libio, que yo supongo era algún tipo de jefe. Y tenía bolsas de plástico en las que estaban nuestros teléfonos y nuestra documentación. Se veía, por otro lado, claramente que tenía en otra bolsa dinero, o sea que todo estaba preparado de antemano. Luego vino la policía a buscarnos y yo pensé, bueno, de la policía no hay nada que temer, en teoría pues me tranquilizó. Pues esa policía nos llevó. En el desierto no había ninguna construcción y al final llegamos a un granero antiguo y sé que era un granero porque estaba escrito. Y cuando entramos en el granero, yo ya vi que bueno, esto era otra cosa, porque había jóvenes libios armados como si se estuvieran preparando para la guerra. Y empezaron a disparar al aire todos, a gritar. Nosotros tratábamos de escondernos, de protegernos, y nuevamente nos volvieron a buscar, a cachear, nadie tenía nada, y vimos que estábamos en otra fase, habíamos entrado en otra dimensión, no se puede explicar con palabras. Y nos preguntaban en árabe
porque a lo mejor dudaban que alguien tuviera algún trozo de pan escondido y que no lo hubiera entregado. Después no, había otra habitación grande en la que se oían voces, gritos, y cuando nos quisieron hacer entrar en esa otra sala, me llamó la atención que el Señor primero tocó 2 veces en la puerta, y entonces en ese momento todas las voces que oíamos se callaron. Y ahí comprendí que no era cosa de broma, porque aquella algarabía cómo iba a detenerse en un segundo. Y cuando vi la sala entendí por qué. Lo que yo vi, bueno, si ustedes lo vieran, no podrían comer. Gente que había perdido todo rastro de humanidad. Gente que había perdido toda dignidad. En esa prisión no había baños. Haces tus necesidades donde duermes y no puedes pedir absolutamente nada. Una vez al día te dan algo de comer. Comías con las manos como podías, y a mí me habían liberado el 26 en Túnez, y después de todo el traslado fueron otros 3-4 días, y entonces fue, bueno, ya el 1 de enero de 2024 ya me encontraba en esa prisión. El 1 de enero de 2024 llegué a esa prisión en Libia, y lo que viví en esa prisión en Libia fue horrible. Lo que pueda yo explicarles hoy aquí no es más que una milésima parte, porque además lo que yo explico está ocurriendo ahora mismo. Trabajos forzados, y preferíamos hacer trabajos forzados porque era mejor estar trabajando fuera que en aquella sala, donde el aire era también, incluso el aire era irrespirable. Y cuando venían a llevarse a gente a hacer trabajos pues de construcción, albañilería, todos queríamos ir, aunque no tuviéramos ni idea de cómo se hacía. Si no sabías cómo se hacía, enseguida empezabas a pensar cómo se hacía para poder ir a trabajar. Y cuidado, porque si el trabajo lo hacías mal, te ibas a arrepentir. Y yo, vaya, quería siempre salir a trabajar porque al menos podía salir a respirar un poco. Y pasé días enteros trabajando. Y cuando volvía por la tarde-noche, otros prisioneros como tú, todos venían a hablar contigo y te preguntaban, tú que vienes de fuera, ¿tendrás a lo mejor algún pequeño trozo de pan escondido o algo? Pasé 1 mes y medio, y todo lo que ha ocurrido entre Túnez y Libia, es que no tengo palabras. Cuando yo veo que estoy vivo, me pregunto, ¿y por qué yo? ¿Por qué sobreviví yo? No puedo evitar sentir la responsabilidad de dar a conocer todo esto a todo el mundo, porque allí hombres, mujeres vitales, llenos de vida, de muchas naciones subsaharianas, llegaron allí y han perdido la vida todos allí. Y hago todo esto para rendir tributo a Santana, a Blackie, a Dudu, a los hermanos Yuandé y a todos los sudaneses que un día organizaron una rebelión para poder huir de aquella prisión. A todos aquellos sudaneses que conocí y que ya no están vivos. A Ishala de Guinea, que también murió en aquella prisión. Quiero rendirles homenaje. Bueno, pues este es el testimonio. Entonces yo creo que habla por sí solo, ¿no?
Esto es lo que nosotros nos encontramos cuando rescatamos a las personas en el agua. Es lo que nos relatan. Entonces, ¿cómo no vamos a seguir luchando? Evidentemente, el Aita Mari tiene la capacidad que tiene. Podemos coger 150 personas como mucho cada vez que salimos y no nos dejan. Cogemos 40, cogemos 60, que indudablemente a esas personas les cambiamos la vida. Pero al final la labor es de denuncia, la labor es de traer estos testimonios a la sociedad, que se conozcan. Esto está hecho en el Parlamento Europeo, no pueden decir que no lo saben. Y esto se hace a la vista de Frontex. Nosotros cuando estamos allí constantemente hay drones de Frontex que están sobrevolando la zona. Esto lo saben perfectamente, porque esto se produce, hay un autor que es Membe, que bueno, pues definió, ¿no?, pues un término que es la necropolítica. La necropolítica es cuando los estados, o ciertos estados, o el sistema, llamámoslo como nos dé la gana, determina quién tiene derecho y quién tiene a vivir y quién tiene que morir. Y al final lo que está haciendo Europa es global, pero lo que a nosotros nos interpela es lo que hace Europa, son necropolíticas. Se establece una forma de seleccionar la migración que queremos. Ahora está muy en boga el discurso, ¿no? Necesitamos la migración cualificada para pagar nuestras pensiones o para rellenar la caja de la seguridad social. Entonces, bueno, pues ahora como medida de urgencia, en lo que llaman también ¿cómo lo llaman? El desafío demográfico, no sé cómo es el término que utilizan, ¿verdad? Pues claro, pues vamos a acoger a los inmigrantes otra vez con la misma mentalidad colonial, ¿no? No, vamos a coger lo que nos interesa de fuera. Ahora nos interesa que entren y que entren los que nosotros queremos que entren. Ahí no están los derechos humanos por ningún lado. Está la utilización de las personas. Y esto sucede porque la Unión Europea determina que es más interesante la migración que viene o bien de los países del este o bien de Latinoamérica antes que la africana. La africana no nos interesa. Entonces ponemos un muro líquido, utilizamos el Mediterráneo, utilizamos el mar como un muro líquido para que estas personas no lo puedan cruzar. Pagamos a Libia, pagamos a Túnez, pagamos a Marruecos, pagamos a Turquía para que hagan de contención, nos hagan el trabajo sucio, y eso provoca eso que hemos escuchado ahí. En Libia está extendido de siempre el tráfico de personas, la esclavitud, está descrita, está ACNUR, está AYOM, hay una misión especial de Naciones Unidas en Libia, esto se conoce perfectamente qué está pasando allí. Es un modo de vida allí. Se ha extendido a Túnez, porque en Túnez hace unos años hubo un golpe de Estado, fue de los últimos países que aguantó las consecuencias o los resultados de la primavera árabe, tenía más o menos un parlamento un poco funcional, hubo un golpe de Estado, todo eso se echó para atrás y hoy en día Túnez es un régimen duro, muy duro, con un discurso racista, donde desde el presidente de la República ha dicho que hay que perseguir a las personas negras, donde se les ha echado de los trabajos, se les ha echado de los pisos y se les, como ahora se les está pagando desde Europa para que haga una represión sobre la migración, los campamentos que existían informales que estaban a las afueras de las ciudades, pues llega la policía allí, les apalean, les echan, lo mismo que hace Marruecos, y los empujan hacia el desierto y les detienen, como este hombre, y los terminan vendiendo a Libia. Hace unos meses también se descubrieron fosas comunes en el desierto. Todo eso se está haciendo con dinero europeo. Cuando nosotros empezamos en el 2017 en el Mediterráneo Central, Libia no tenía patrulleras, tenía 4 botes destartalados. Hoy en día tiene unas patrulleras que son, no sé ni cuántas tienen ya. Los compañeros que nos organizamos a la Flota Civil de Rescate, entonces hay un grupo de compañeros que se encargan de hacer el listado de los recursos que se van implementando, de las diferentes patrulleras, de los helicópteros, de los aviones de Frontex, de los drones. Ya tenemos un catálogo
ya no sé cuántas páginas tenemos de catálogo de todos los recursos, de las patrulleras que se han regalado a Túnez y a Libia, con el único fin de interceptar y devolver a la gente a estas condiciones. Y se sabe lo que está pasando. Pero claro, si lees la Carta de Derechos Humanos de Europa, dice todos los europeos tienen derecho a... Y dice, no, estos no son europeos, no va con nosotros a la fiesta. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando. Y es una selección, es un apartheid, es una selección. Yo no digo que a la migración que viene de Latinoamérica se lo pongamos fáciles, porque no se lo ponemos, pero al menos tienen posibilidad de obtener un visado y de entrar en Europa a través de un avión, que por cierto, que es la mayoritaria. La migración que viene en avión, aunque nos quede la imagen de que puede ser que cuando nos hablan de la invasión, de las pateras, el mayor volumen de migración que entra en Europa es por vía aérea. Y esa imagen no nos la venden. Y saben cuando dan los visados en Argentina y cuando dan los visados en Venezuela, etcétera, etcétera, saben que la gente va a venir aquí y va a incumplir los visados, pero se los siguen dando. Y no les piden, como le piden a un camerunés, que para darle un visado tiene que llevar un certificado de que tiene un depósito o unas garantías financieras de 35.000 euros o 40.000 euros, cifras que para la mayoría de los ciudadanos en esos países son inalcanzables. Y que además es que si va a buscar trabajo porque está viviendo en unas condiciones de miseria y no puede pagar a su familia, ¿o cómo va a tener un aval para dar 35.000 euros? Pues no le dan nunca el visado. Pero que aunque los cumpla, aunque tenga las condiciones, tampoco se los dan. Entonces, a las personas, ¿qué alternativa les queda? Pues esta. Porque también en esos países está mejorando la esperanza de vida. Entonces, se encuentran con que tienen a su madre, a su padre, que les tienen que mantener, tienen a su mujer, tienen a sus hijos, y tienen un montón de bocas que alimentar en casa y no les da, porque igual eran pescadores y resulta que es que ya no tienen pesca, porque nos la hemos llevado todos nosotros, porque vamos nosotros, van los chinos, van los rusos con los barcos factorías, echan allí un esto y se llevan todo por delante. Entonces esa gente pues tiene que buscarse la vida. Pero en Europa pues no hacemos eso. Y la agenda migratoria europea, la nueva agenda migratoria, el nuevo pacto migratorio que entra en vigor ahora, si ya el anterior era malo, el de ahora es mucho peor. Porque es que ya, como nos vamos quitando la careta, hace 10 años cuando empezamos con esto, cuando salió la foto de Ailán, a todos nos indignó ver un niño, un bebé en la playa ahogado, porque resulta que, claro, pues venían de aquella manera, que aquello fue todo mucho más espontáneo, y bueno, pues venían cruzando de cualquier manera y tal. Hoy en día eso ya es intencionado, ya no podemos decir que un niño que aparece ahogado en la playa es algo que nos ha pillado de sorpresa, que es que venían los sirios corriendo de Siria y en 3 meses se presentaron 500.000 de personas en las puertas de Europa, que es lo que pasó en aquel momento. Eso ya no nos sorprende, primero porque no es verdad, porque como mucho vienen 120, 150, 200.000 personas al año por rutas marítimas, para un continente de 500 millones de habitantes. Y viene pasando año tras año, y está analizadísimo, y está estudiadísimo. Y cuando vas a estas reuniones, que son súper cínicas, dicen, no, está siendo muy efectivo las medidas. Claro, son efectivos en contención, no en número de muertos. Porque los muertos, año tras año, el número global de muertos en rutas marítimas cada año es mayor. Las cifras oficiales que nos venden a nosotros, para que os hagáis una idea, son entre 2.500 y 3.000 personas todos los años que fallecen en las rutas marítimas tratando de entrar en Europa. Cifras oficiales de IOM, que son, pues normalmente, o según dicen ellos, la metodología que tienen es, pues bueno, personas que dan testimonio de que han desaparecido, qué tal, y bueno, pues son las cifras que se cuentan. Elena Maleno, el año pasado, el informe eran 10.000 personas fallecidas solamente en la ruta atlántica, que es la que monitoriza ella. Que luego aparecen las balsas momificadas en el Caribe, con los cuerpos momificados. Lo cogen los alisios, lo cogen las corrientes del Atlántico, y cuando se quedan sin motor, o ya una vez que no llegan al hierro,
aparecen en Brasil. Pero claro, aparecen los cadáveres. Claro, los que no se hunden. Los que se hunden. A nosotros hay una persona que nos está escribiendo porque él presupone, no es cierto, desgraciadamente, que en noviembre, en el rescate que hicimos en noviembre, rescatamos a su mujer que estaba embarazada, a su hijo y a su hermano. Y nos está escribiendo desesperado porque no sabe dónde están. Y dicen, me estáis mintiendo. Los habéis rescatado, pero no me lo queréis decir. Y los habéis desembarcado en Catania. Y decimos que no. Era de Sudán, precisamente. Nosotros en ese rescate no rescatamos a ninguna persona de Sudán, al menos lo que nos dijeron ellos. Y no había ninguna mujer, luego, por tanto, imposible que hubiésemos rescatado a su mujer. Pues este hombre no sabe dónde está su familia, no sabemos si está interceptada y en una prisión como las que ha descrito aquí, o realmente es que se ahogaron. Esos no se cuentan. Entonces, fijaros el drama. Yo suelo decir, si hubiese una forma de medir el sufrimiento que provocan las políticas migratorias europeas, si tuviésemos una unidad, ¿no?, de kilo, nos quedaríamos, vamos, nos pondríamos los pelos de punta. Porque no solamente es las víctimas y el sufrimiento que pueden tener en esa cárcel, o la persona que muere ahogada, o la persona que muere en el desierto, que son muertes horrorosas. No solo es eso, es todo lo que afecta a sus seres queridos, a la incertidumbre de dónde están, lo que implica en la esperanza que ha puesto esa familia, esas personas. Dice, este va a llegar y nos va a sacar adelante, o nos va a ayudar a salir adelante. Todo eso. ¿Y eso por qué? Por una negativa, porque nos interesa más el otro. Es que es una cosa, es racismo, es puro racismo institucional. Y es una criminalización en el discurso, en la narrativa, para justificar todo esto, es un discurso de criminalización. Los menores. 4.000 menores es un problema para un país. ¿De cuántos somos? 40 y no sé cuántos millones. 46 millones. 4.000 menores es un problema. Claro, el problema será si no les damos la atención debida, si no les damos los referentes, pues esas personas pues crecerán y vivirán al margen de la sociedad, y lo único que verán serán rechazo, y luego pues es lo que van a dar, claro, lógicamente. Y luego, como teníamos razón, si eran criminales. ¿Pero quién los ha hecho criminales? Entonces, claro, solemos ir ahora con Ahmed Yunusi, no sé si lo conoces, es un actor, está ahora haciendo la obra 14.4, que es la distancia que separa el estrecho, y este hombre no vino debajo de un camión, vino encima de un camión. Él cuenta su historia en la obra de teatro. Fue menor no acompañado, estuvo en un centro de acogida, y bueno, pues él tuvo mucha suerte, lo suele decir, y bueno, pues él ahora ya pues es un actor reconocido, y ha participado en la serie esta de, ¿cómo es?, que hacen ahí en Ceuta, o Príncipe, la serie del Príncipe, en la segunda temporada, actúa él ahí. Y bueno, pues el chaval, pues es que es una gozada escucharle, ¿no? Él pues va a los centros de menores, y bueno, pues trata de decirles que tienen que aprovechar todas las oportunidades que tienen, ¿no? Y él dice, bueno, es su forma de verlo, de que España no es racista, dice, a mí me hace mucha gracia, pero bueno, él vive en Madrid, y dice, bueno, porque al final pues él se ha encontrado con gente muy buena, ¿no?, que le ha acompañado en ese proceso, y él ha aprovechado las oportunidades que le han dado. Pero lógicamente, claro que somos racistas, España y Europa somos racistas, eso no nos tiene que caber ninguna duda, y si en el momento que ya empezamos a reconocer, pues podemos empezar a cambiarlo. Pero si seguimos negando lo que es obvio, pues estas cosas seguirán pasando. Entonces, bueno, yo puedo seguir enrollando, ¿no? Si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario. Yo quisiera saber un poco cuál es la situación ahora de de la ONG, o sea, en este momento, porque muchas veces hemos visto en los medios también los problemas que tenéis, sobre todo lo que has dicho tú, ¿no? Lo que trasciende es el caso de la Itamari. ¿Nos podías hacer
no sé, un abanico de... Has comentado que estáis en varios frentes, un poco cuál es la situación en cada escenario, ¿no? De alguna manera. Sí, bueno, pues como decía, ¿no? Lo más conocido es el Aita Mari, que es la que más recursos. Nosotros aproximadamente, la ONG, el presupuesto anual que tenemos son unos 890.000 euros al año, que es lo que venimos a gastar. De esos, 760.000 son el Aita Mari. Entonces es que se come todos los recursos, porque bueno, pues mantener el barco operativo es costoso. Tenemos que mantener el salario de las 8 personas que tienen que estar trabajando en el barco, que se lleva prácticamente la mitad del presupuesto del barco, y el resto pues es el mantenimiento, los víveres, los combustibles, etcétera, etcétera. Hay mucha parte también que recibimos pues, por parte del Banco de Alimentos, hay varias organizaciones aquí pues, que nos ayudan, Ots Legazpi, que nos hacen los Aitakit, que decimos nosotros, es la ropa que damos a las personas que rescatamos, luego preparan una bolsita, ellos hacen la compra de la ropa que hace falta. Tenemos también pues un grupo de tejedoras de la ONCE, un taller también, pues que nos hacen los gorros y cuando hacemos los rescates en invierno, las bufandas, etcétera. Y bueno, pues hay distintas organizaciones, tampoco es justo porque no puedo mencionar a todas, pero bueno, que nos apoyan y que nos apoyan también haciendo recaudación de fondos, ¿no? Y dentro de la Aita Mari, pues aparte del rescate, pues como os he dicho antes, hacemos sensibilización y hacemos incidencia política. Hacemos toda la incidencia política que podemos, hacemos de Pepito Grillo en todos los espacios que nos dan opción a hablar, ¿no? Recientemente también hicimos una ponencia en el Senado, no, en el Parlamento Español, en el Congreso, y en el Senado hace un par de años. Estamos constantemente invitando a las ejecutivas y a los partidos, de todos los partidos, incluso del PP, pero bueno, no han venido. Pero no, vino alguien creo que vino algunos concejales, alguna concejala de aquí del Ayuntamiento de Donosti, cuando estuvimos en Pasaya el año pasado. Pero bueno, invitamos a todos los partidos a que vengan al barco, a que conozcan a la tripulación y bueno, pues les explicamos lo que está pasando allí, pues para, bueno, estar ahí, ¿no? Del Pepito Grillo, por lo menos, pues si no hacen nada, que les escueza, ¿eh? Si pueden hacer algo, y yo creo que ciertamente sí que se consigue, porque de cara a nosotros sí que hemos visto un cambio de actitud del 2017-2018, que no nos dejaban salir y que no nos daban los permisos, a día de hoy, pues bueno, a tener una relación mucho más cordial con el Ministerio de Transportes y bueno, pues con el gobierno actual, ¿no? Siempre con mucho cuidado, pero bueno, pues tenemos que decir que Puente, el ministro, pues bueno, nos da todas las facilidades dentro de lo que se puede hacer. También es verdad que en eso, pues la ministra Sira Rego, que es la ministra de Juventud y Infancia, que es de la parte de Izquierda Unida, pues también ella pues hace su labor dentro del gobierno para que bueno, pues tengamos ese apoyo. Entonces, en ese sentido, pues estamos bien aquí en Euskadi, indudablemente, pues por todo el arco político, por PNV, por Bildu, por Partido Socialista de Euskadi, por Podemos, por Sumar, tenemos apoyo, pero eso es porque estamos encima de ellos, porque les llamamos, les tenemos que meter al barco, y les clavamos ahí en la cubierta y se tiene que comer todo el discurso, y bueno, ahora a ver si tienes coraje de decirme que esto no se puede hacer o que esto no se debe hacer, ¿no? Pues es un poco trasladar eso a las instituciones para tratar de que eso de alguna manera escale. Esa es nuestra labor por la parte de incidencia. Y luego los otros proyectos que tenemos, pues tenemos en Atenas, que es una casa de acogida de mujeres, no lo hace otra ONG. Nosotros lo que tenemos es un convenio con esa ONG y pues bueno, le financiamos por parte de los salarios, de una trabajadora social, de una psicóloga. Entonces, bueno, el proyecto se llama Promer Granade, está en Atenas, y lo que hacen es trabajar con mujeres pues para que bueno, pues aprendan el griego, para que aprendan un oficio, para que conozcan pues vamos a decir, el entramado administrativo en Atenas, pues para que luego ellas
puedan valerse por sí mismas, ¿no? El objetivo no es tanto que sea, por decirlo de alguna manera, un shelter, un albergue, sino un proyecto donde pues bueno, entran 20 mujeres, pues 20 mujeres que tienen que salir de allí siendo capaces de gestionarse en la calle, ¿no? De tener que pagar un alquiler, comprender pues, lo que es un contrato de alquiler, cómo funciona, etcétera, etcétera, hacerlas de alguna manera autónomas, ¿no? Ese es el proyecto de Promover Granade, y yo la conocí a Gaby en Quíos cuando estábamos allí brincando por las piedras, asistiendo a la gente de los acantilados, y bueno, pues es una mujer que lleva muchos años con muchísimo compromiso feminista hasta el tuétano, y bueno, pues defensora, ¿no? de los derechos de las mujeres, y pues el proyecto fundamentalmente lo que busca es evitar que las mujeres pues no se vean abocadas a la prostitución, tener que optar por la prostitución, que al final es la vía que tienen para sobrevivir. Aquí en San Sebastián hay un proyecto muy parecido que es Orralde, parecido. Trabaja también con mujeres migrantes, acompañando y dando bueno, pues clase a los críos, facilitando el material escolar, y bueno, pues con Orralde también trabajamos en algunas cosas, ¿no? Les echamos una mano en algunos de los proyectos con material escolar. En Ecuador, como os he comentado, también es un trabajo sobre todo con mujeres, y ahora hemos empezado con ASA, que es una activista también de ASA. Ahora me viene tengo la laguna, luego me acordaré. ¿De dónde es? De Kenia. Ella es keniata, y ella es también superviviente de mutilación genital femenina. Ella escapó de su comunidad, vino con su hija, y bueno, pues ella ahora es una activista y está trabajando en todo esto, la prevención en España, que ya hay una legislación, hay una normativa, pero aún así todo, pues bueno, es un fenómeno que se desconoce bastante, y luego también pues bueno, se trabaja en origen, ¿no? en el país, pues para que bueno, pues una práctica tratar de ir erradicándola, pero simplemente como apunte, porque lo asociamos siempre la mutilación genital femenina con los países africanos, pero no solamente se produce en África, también hay en Latinoamérica, en comunidades en Latinoamérica, e incluso en América del Norte, y incluso, bueno, aquí, no solamente las comunidades que vienen aquí y están en Francia, o bueno, en España, pero bueno, algunas en Francia, pero también, por ejemplo, dentro de los colectivos evangelistas, también se practica la mutilación genital femenina. Entonces, para que le deis una vuelta, ¿no? De lo que hablaba, al final todos tenemos un sustrato racista, todos tenemos un sesgo, donde tratamos de ver estas cosas, siempre lo relacionamos con, pero que a veces hay que ampliar el foco y tener un foco un poco más amplio, ¿no? Y darte cuenta, bueno, al final de la realidad, lo que nos rodea. En cuanto al Mediterráneo, ¿nos podrías explicar brevemente cuál es, de alguna manera, la política de Aita-Mari, o sea, del barco, bueno, pues como una campaña, por ejemplo? ¿En qué consiste? ¿Qué trabas administrativas? Has comentado, ¿no?, que de alguna manera tenéis un margen muy estrecho de funcionamiento. ¿Un poco podías describir cómo? Bueno, ahora nosotros la dinámica que tenemos, el barco está en Valencia. Entonces, mientras el barco no está de misión, hacemos 2 meses de misión, de que se incorpora la tripulación y los voluntarios y voluntarias para salir de misión, son 2 meses, y 2 meses de descanso, fundamentalmente porque la vida en el barco, pues bueno, es un barco al final de bajura que no está preparado con las habilitaciones para estar tanto tiempo embarcados, y realmente pues se hace bastante duro, ¿no? Hay un compañero que suele decir que es recio, un barco recio. Entonces, bueno, hacemos 2 meses de embarque y 2 meses de descanso. Entonces, mientras el barco está en Valencia, lo que hacemos es puertas abiertas, trabajamos puertas abiertas, hacer mantenimiento del barco, y vamos combinando con distintas actividades, ¿no? Hicimos unas jornadas también el mes pasado, precisamente con el Ministerio de Juventud e Infancia,
convocamos a algunas asociaciones de Valencia que trabajan con menores, de juventudes de Valencia, sindicatos de estudiantes, etcétera, pues para que ellos trasladasen allí cómo veían ellos la migración, tanto los jóvenes de acogida como los jóvenes migrados, ¿no? Y a distintos niveles, distintas experiencias migratorias, y bueno, pues un poco hay una puesta en común, y bueno, pues también vino en unas jornadas, en un par de jornadas, la Secretaría de Estado de Juventud, y bueno, pues ahí tomó sus notas, fueron más unas jornadas de trabajo que otra cosa, ¿no? Pero hacemos ese tipo de cosas, cuando el barco está en tierra, y bueno, allí pues también en Valencia hay que hacer un poco resistencia por lo que hay allí, de mayoría, vamos a decir, que yo no lo entiendo, porque la sociedad no es lo que percibimos en la sociedad hay un descontento tremendo, y hay mucha respuesta, y la gente con el gobierno anterior del Botanic estaba contenta. Entonces lo que no se entiende es cómo después, pues, bueno, como no se ponen de acuerdo entre ellos, pues no fueron juntos y sacó mayoría del Partido Popular, y hoy en día está gobernando con Vox. Consecuencia de eso es que a nosotros pues, nos han echado de los puertos de Viñarres y de Burriana. Nos han echado porque nos han cobrado 70.000 euros en tasas con efecto retroactivo. Entonces, bueno, pues nos hemos ido a Valencia, que en Valencia es puerto del Estado, y que, como os he comentado antes, como tenemos esa relación hoy en día con el Ministerio de Transporte, pues bueno, de alguna manera nos está dando el paraguas para que permanezcamos en los puertos del Estado sin tener que pagar esas tasas. Pero así también las tenemos que pelear, porque bueno, pues nos lo intentan cobrar, como en el puerto está también el Ayuntamiento y la Generalitat, pues también por ahí intentan cobrarnos de alguna manera, ¿no? Y dificultarnos la vida, y en fin. Entonces estas son el tipo de dificultades que nos encontramos. Cuando salimos a la mar, los 2 meses que salimos a la mar a hacer rescate, nosotros trabajamos en el corredor del Mediterráneo Central, entre Túnez, Libia, Lampedusa, vamos a decir, esa es la zona donde solemos estar, y bueno, pues son unos 4 días de navegación hasta que llegamos allí, y una vez que estás allí prácticamente en 1 o 2 días ya has rescatado. Si hace buen tiempo, otra cosa es que haga malo, y si hace malo pues no salen los botes, pero con que haga un tiempo aceptable, enseguida salen botes, bien de Túnez, bien de Libia. Ahora hay bastante más labor de intercepción que antes, pero bueno, al final siempre pasa algún bote, siempre llegan, y bueno, pues en 2 días más o menos hacer rescate. Luego ahora os comentaré también una circunstancia que está cambiando en ese sentido. Una vez que hacemos el rescate, inmediatamente Italia nos da un puerto de desembarco. Anteriormente no era así. Anteriormente, en los tiempos de Salvini, era cuando estábamos allí 8 días con la gente dando vueltas y no había forma alguna de desembarcar, y al final, después de mucho insistir y mucho presionar, pues conseguíamos que nos diesen un puerto para desembarcar. Ahora nos dan un puerto inmediatamente, pero nos mandan ir a un puerto muy lejos, a Rávena, pues a Génova, incluso a Génova nos han dicho, pero como hace muy mal tiempo, pues nos desviaron a Civitavecchia. Pero para que os hagáis idea, pues son puertos que están a 2, 3, hasta 5 días de navegación. Entonces, pues bueno, desde que rescatamos a la gente hasta que le desembarcas, pues pasan 5 días, cuando les desembarcas, vuelta otra vez a la zona de rescate, otros 5 días, estás comido 10 días. Y eso que haga siempre bueno, porque igual llegas y como hace malo, pues tienes que quedar 3 o 4 días en puerto hasta que puedas volver a salir. Entonces, bueno, esa es un poco la estrategia que está siguiendo hoy en día Italia. Dentro de eso, hay un decreto en Italia, pues también un poco al hilo, ¿no? Esto tratan de extender su competencia más allá de las 24 millas. Al final, los países, como mucho, pueden legislar fundamentalmente para las 12 millas desde la costa, que es las aguas territoriales, que es como si estuvieses dentro del país. Luego hay otra franja, ¿no?, de otras 12 millas que harían las 24 millas, que son el territorio adyacente, que es un territorio que son aguas internacionales técnicamente, pero que pueden interceptar y te pueden parar para saber cuáles son tus intenciones y revisar tu barco por si llevas cualquier cosa. Pues eso es legal, lo pueden hacer, pero a partir de ahí, de las 24 millas, son aguas internacionales. Entonces, Italia lo que te dice es: yo te doy un puerto cuando estás en aguas internacionales,
Y si tú no pones rumbo inmediatamente al puerto que te he dado, en el tiempo más breve posible, cuando llegas al puerto hago una investigación y te sanciono. De alguna manera están extendiendo su jurisprudencia a aguas internacionales, porque tú no eres un barco italiano, luego no estás obligado legalmente a seguir sus instrucciones y estás en aguas internacionales. Pero has pedido un puerto, te dan un puerto, pero te condicionan ese puerto a que cumplas esos requisitos. Si no los cumples, cuando entras dentro te sancionan. Es como funciona. Pero bueno, nosotros afortunadamente no nos han sancionado nunca, porque luego todo eso, cuando hacen la investigación policial, todo eso es un teatro. De los libros de navegación, nosotros apuntamos todo ahí, informamos todo inmediatamente, pero si ellos ven una discrepancia o interpretan una discrepancia de lo que ellos han registrado y de lo que tú tienes registrado o de lo que les ha podido informar los libios, que a veces también informan, pues ellos te dicen, no, aquí la patrullera libia que estaba en escena ha dicho que tú has estorbado una operación de rescate y te sancionan. Vía administrativa, como una multa de tráfico, por decirlo de alguna manera. Los 1.000 euros de sanción, 20 días de detención del buque en puerto. Entonces, claro, son sanciones y son detenciones que el coste de recurrirlas y de estar, para cuando las has recurrido ya las has pagado y ya te has comido los 20 días del puerto. Entonces es una labor de desgaste, de hormiguita, de voy deteniendo los barcos. A nosotros no nos ha tocado a día de hoy, pero todas las demás ONG, sobre todo las más grandes, de esas han comido unas cuantas. Y ahora, bueno, se suponía también en el reglamento este que han inventado, pues hay como una escalada, entonces si tú te han detenido el barco más de 3 veces, que coincide el barco, que coincide la ONG o que coincide el capitán, entonces ya te incautan el barco definitivamente. Eso es lo último que han modificado el decreto, ¿no? Entonces, aunque sea otro barco, pero es la misma ONG o es otro capitán, pero tal, si en el momento que se coincidan 3 de esos elementos en una circunstancia, se detienen el barco. Italia. Y bueno, ahora veremos qué pasa con la directiva de facilitación, que también se ha modificado en Europa. Entonces, la directiva de facilitación es cuando tú estás ayudando a una persona en situación irregular a entrar o transitar por Europa. Hasta ahora, las razones humanitarias eran excluyentes de sanción, pero era a criterio de los Estados. Era una directiva europea donde decía, bueno, pues si el Estado lo quiere regular y quiere determinar que las razones humanitarias son excluyentes de delito, pues ya está. Que esto lo han cambiado. Entonces esto antes estaba en el articulado de la directiva y ahora esto lo han puesto en el enunciado. Entonces la directiva determina qué es facilitación, y antes era excluyente, pero no es facilitación si hay ayuda humanitaria. Ahora dicen que si hay un beneficio económico presente o futuro, o promesa de beneficio en el futuro, o presunción de beneficio económico en el futuro, es facilitación. Y solamente en el enunciado de la directiva se menciona que las razones humanitarias pues podrían ser una razón de no considerarlo facilitación de entrada de tránsito. Entonces eso es otra de las modificaciones legales que ha habido, que al final pues, van cerrando el círculo y van haciendo el marco jurídico para pues perseguir actividades como las que nosotros estamos haciendo, ¿no? La criminalización de todo esto. Que luego igual vas a un juicio y te dan la razón, pero tú ya has pasado por el juicio y cuando te llevan al juicio la gente algo habrá hecho. Eso es como cuando íbamos de la escuela, ¿no? A casa y decía, el maestro me da una torta, te daban otra y te algo habrás hecho, ¿no? Pues esto es igual. Entonces, bueno, pues esta es un poco la dinámica, ¿no? Que nosotros tenemos. Estamos 2 meses en puerto, o sea, 2 meses navegando, un poco, pues intentamos hacer todas las vueltas que podamos, e intentamos siempre, pues, que el barco hacer las 150 personas, que a veces lo conseguimos y otras veces, como nos dan orden de ir a puerto, pues no.
Siempre llevamos un periodista a bordo, pues para que pues haga un testimonio gráfico, ¿no?, de lo que hay, que también pues siempre se llega más, ¿no? Y ahora pues la siguiente misión la empezaremos a primeros de julio. El 3 de julio se incorpora la tripulación, hay un periodo de formación, sobre todo de los voluntarios y las voluntarias, para que conozcan todas las maniobras que hay que hacer en el barco, etcétera, etcétera, y luego ya se sale. La formación es muy importante, la formación para nosotros es muy importante, es un tema que siempre tenemos ahí de pelea, porque para los voluntarios y las voluntarias es un esfuerzo grande disponer de 2 meses para esto, y parece que cuando estás en el puerto entrenando estás perdiendo el tiempo, pero bueno, yo creo que lo que ha pasado en el Hierro nos da la razón, ¿no? Entonces al final hay que probar, hay que estar preparado para todas las circunstancias que se pueden dar. Entonces, aunque tú estés haciendo un procedimiento muchas veces y nunca pase nada, pues hay que estar preparado para el día que pasa. Porque bueno, hay esta desgracia que ha pasado, hay muchos elementos, hay que conocer y hay que estar allí porque se hicieron las cosas como se hicieron, pero sí que es verdad que por parte de salvamento la práctica habitual es lanzar un cabo por proa y un cabo por popa, unos largos, a los cayucos y abarroarlos a las patrulleras, y bueno, pues eso, cada uno tendrá nuestra opinión, pero yo no creo que es la mejor forma de desembarcar el bote. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros siempre, lo primero que hacemos es dar chalecos. Pero claro, si hay unas directrices, y eso ya no creo que sea una cuestión de salvamento, ¿no? Este bote lo vieron a 9 millas. Hace un año, también en el Hierro, en un bote que a 12 millas murieron 70 y tantas personas. Un año justo anterior a esto. Entonces, claro, si tú llegas y en cuanto llegas al bote, si por lo que sea que te están diciendo, como aquí entra el Ministerio del Interior, entra todo el mundo a dar instrucciones, porque el salvamento allí está coordinado por la Guardia Civil, no está coordinado por salvamento. Entonces estábamos hablando, aquí el salvamento está coordinado por salvamento, pero en el sur el salvamento está coordinado por la Guardia Civil. Es quien dice quién tiene que ir allí. Si va una lancha de salvamento, o una patrulla de la Guardia Civil, o va una patrulla de Marruecos, o una patrulla de Mauritania. Entonces, claro, a 9 millas, estás acompañando el bote durante 9 millas hasta allí y no les has repartido chaleco. En el momento que ocurra alguna... Ya está. Entonces, nosotros lo primero, llegamos... Si no los podemos subir a bordo, porque igual nos ha pasado alguna vez, que hay mucha gente en el agua, son muchos botes, no los podemos coger, entonces pues repartimos chalecos, repartimos agua y nos quedamos con las lanchas cerca y estamos avisando porque vengan los italianos o que venga alguien a recogernos. Nos recogemos hasta los 100, la vez que cogió Simón 176, nos cogemos 176, no podemos coger más, había 3 botes más en el agua, pues los repartes chalecos, repartes agua y monitorizas hasta que venga la caballería. Pero es que es fundamental. Esos botes pueden colapsar en cualquier momento, se pueden partir, se pueden, pues como se ve ahí, no sabes si están inundados de agua, y en el momento que se mueve alguien dentro del bote, pues se desplaza toda el agua, es lo que se llaman superficies libres en un barco, y se te da la vuelta, se te pone aquí al sol. Y la gente que está dentro se queda atrapada. Los que están fuera sí, ahí se ve cuando se está hundiendo el cayuco, la gente que está cubierta saltan al agua, pero los que se quedan dentro, cuando se da la vuelta se quedan atrapados. Hay que tener mucha sangre fría para saber cómo salir de ahí. Todo oscuro. Yo quería preguntarle por... Sí, por supuesto. Por Frontex, ¿vale? Ya sé que no es una organización de salvamento, pero de alguna manera la labor que hace o de coordinación o de aviso, o ¿qué hace Frontex? Frontex avisa, pero avisa a los malos, avisan a Libia. Frontex avisa sistemáticamente a Libia o a Túnez. Pero si ve un cayuco que está en una situación apurada o tal, ¿qué hace Frontex? Frontex no tiene recursos en el agua. Esa es una buena pregunta. ¿Qué hace Frontex? Me gustaría saberlo. Tengo por aquí la cifra, no sé cuántos, es que como están
tan espectacular, la tengo que apuntar porque yo me pierdo con tantos millones. Pero lo que está publicado, creo recordar que Frontex tenía un presupuesto, o se había gastado un presupuesto, bueno, no Frontex, en la externalización de fronteras 4.600 millones de euros, y ahí están incluidos los presupuestos de Frontex. Pero concretamente, ¿qué hace? Frontex, lo que yo sé, lo que yo te puedo decir que es lo que veo, diariamente sale un dron de Malta y sobrevuela la zona. Y hace un patrón de búsqueda porque lo podemos monitorizar. Como ya tenemos los matrículas y los números de AIS de Frontex, pues los compañeros que se dedican a esto, pues todas las mañanas lo ponen en el ordenador y vemos el patrón de búsqueda. Y cuando llega un punto que se pone a dar vueltas el dron, es que hay una patrulla. A nosotros no nos avisan. Y los interceptan los libios. Entonces, directamente, Frontex es lo que está es colaborando con Libia, con Túnez, para hacer la contención de los brotes. Ellos, claro, todo esto se vende como que es salvamento, ¿no? Pero esto es contención. Porque sería salvamento, lanzas un Mayday a todos los barcos que están en la zona, y si hay un barco de la ONG que está más cerca, pues sería el barco de la ONG. Pero no haces un Mayday, haces el aviso a... Entonces preguntas a Frontex y te dicen, no, he traído las órdenes que me han dado. Yo a la autoridad competente. Entonces, el objetivo de Frontex es contener la migración. Hacerlo pues, en los estándares europeos. Pues de esos 4.600 euros, si lees en la agenda europea, que está en la web, o sea, si vosotros ponéis Agenda Migratoria Europea, Parlamento Europeo, seguramente saldrá y tendréis ahí la página oficial de la Comisión. Y en la página oficial de la Comisión, si veis los puntos y lo que está publicado, ahí te dice que el socio estratégico para el desarrollo de estos fondos de externalización de fronteras es Frontex. Entonces, el dinero que le van a dar a Libia, que van a dar a los países del Sahel, que está ya destinado también a los países del Sahel para poner la siguiente frontera en el interior de África, el socio estratégico para el desarrollo y el empleo de ese dinero es Frontex. Están diciendo que es dinero para cooperación, están diciendo que es dinero para invertir en los países de origen, para atajar las causas de la migración, pero el socio estratégico para implementar ese dinero es Frontex. Claro, que estos van con una pistola al cinto, que no son expertos en desarrollo, son fuerzas especiales. Y esto antes, Frontex se refundó hace unos años. Cuando yo empecé en el 2015, eran policías en prestación de servicio. Yo me acuerdo de Quíos, había gente de Frontex, eran holandeses, que eran oficiales holandeses, y había de la Guardia Civil, y había portugueses. Entonces nos tomábamos el café al lado de los portugueses, eran muy simpáticos, y teníamos un guardia civil que era un andaluz también, muy simpático, todos muy simpáticos, la policía siempre muy simpática, para ver si le cuentas algo, si te relajas. Eran policías de los distintos países en comisión de servicio. Hoy en día Frontex es un cuerpo de policía de la Unión Europea. Se refundó el estatuto, se refundó Frontex y tienen un presupuesto espectacular de dinero. Espectacular. Y la función que tienen es esta, no es otra. Es vigilar las fronteras, supuestamente en contra del narcotráfico, de todas estas cosas, que también lo harán, no digo que no lo hagan, pero bueno,